Hola, ¿qué tal? Buenos días. Continuando con el bloque 2 de termología, vamos a ver ahora lo que es la dilatación térmica. La dilatación térmica es el cambio de dimensiones de los cuerpos debido al cambio de temperatura. Estos cambios de temperatura pueden hacer que aumenten o disminuyen su área, su longitud o su volumen, dependiendo el caso. Y pues se debe a que al generarse un cambio en la temperatura, la mayoría de los cuerpos tienden a expandirse si la temperatura aumenta y a contraerse si esta disminuye. Entonces, esto se genera en todos los materiales, nada más que en unos materiales es en proporciones grandes y en otros materiales es en proporciones pequeñas. Vamos a ver tres tipos de dilatación. En la realidad, pues siempre las dilataciones son volumétricas, así como este caso. Sin embargo, para fines prácticos, hay ciertas dilataciones que se desprecian dependiendo de lo que se genere. Por ejemplo, en la dilatación lineal se utiliza para cuerpos que tienen una dimensión grande y dos dimensiones pequeñas. Por ejemplo, un alambre o una varilla normalmente tienen un largo mucho más grande que es el alto y el ancho. Entonces en ese caso se desprecian el alto y el ancho y nos concentramos nada más en lo que es el largo. Cuando nosotros tenemos una dilatación lineal, pues existe una longitud inicial, esta de aquí sería la longitud final, y la diferencia que hay entre estos dos se le llama cambio de longitud. Este vendría siendo la expansión o contracción que pueda tener. También puede ser que cuando se enfríe, pues esta sería la longitud inicial y esta sería la longitud final si la temperatura en lugar de aumentar disminuye. Y entonces este de aquí pues sería un cambio, pero el valor sería negativo debido a que se está contrayendo. Acá tenemos un caso de lo que es la dilatación superficial. La dilatación superficial se hace o se considera en los materiales que tienen dos dimensiones grandes y una dimensión pequeña, como por ejemplo una ventana que tiene largo y ancho pues mucho más grandes que lo que viene siendo el espesor de la ventana. En ese caso el espesor se desprecia y nos concentramos únicamente en lo que viene siendo el cambio en el área. Entonces aquí me dice que este es el área inicial y luego todo el recuadro externo pues viene siendo el área final. Entonces quiere decir que esto vendría siendo todo lo que aumentó. Y si el cuerpo se llegara a compactar, es decir, si se enfriara, pues entonces este de aquí también sería negativo. Y luego tenemos lo que es la dilatación volumétrica, que sería hacia los tres lados, o sea, hacia sus tres dimensiones, largo, ancho y alto. Y por lo tanto este es el volumen inicial considerando que se está calentando, y luego la sección punteada vendría siendo la delimitación del volumen final, y todo lo que hay entre estos dos espacios vendría siendo el cambio en el volumen. Aquí está mayúscula porque el volumen así se representa con mayúscula. Entonces vamos a ver algunas fórmulas de esto. La primera de ellas la tenemos cuando la dilatación es lineal, es decir, que estamos considerando una sola dimensión, que como mencioné en la diapositiva anterior, pues puede aplicar para cables, para varillas, para hilos, para los rieles de las vías del tren, para carreteras, cosas que tienen su longitud muy grande con respecto a sus otras dos dimensiones. Y me dice que para sacar la longitud final, vamos a multiplicar la longitud inicial por 1 más este de aquí, se llama coeficiente de dilatación térmico lineal, y lo vamos a ver en las tablitas. Este es el anexo 3 o la hoja 3 de los anexos, y vamos a estar utilizando esta tablita de aquí, que si la ampliamos un poquito pues nos va a decir esto. Los valores que nos dan aquí viene siendo este de aquí, que se llama alfa, el coeficiente de dilatación térmica lineal, y pues para diferentes materiales tiene diferente valor. En el caso particular de lo que viene siendo los sólidos,
como viene siendo el aluminio, plata, cobre, hierro, acero, etcétera, etcétera, tienen un valor mucho menor que lo que vienen siendo los líquidos, como por ejemplo aquí tenemos gasolina, agua, mercurio, y todavía tienen un valor más grande de lo que vienen siendo los gases. Los gases, si vemos la comparación, es mucho más grande su dilatación que la que sufren los sólidos. Obviamente es hasta 1000 veces mayor, dependiendo pues el gas y el sólido que estemos comparando, o al menos 100 veces mayor, como por ejemplo la diferencia entre de manera general los gases y el níquel, pues es una diferencia de 100. Entonces en esta proporción es como van a sufrir la dilatación. En el caso particular de lo que vienen siendo los gases y los líquidos, solamente tienen dilatación volumétrica. Entonces más adelante vamos a ver que estos valores se tienen que multiplicar. Entonces este es el coeficiente. Dependiendo del material, pues nosotros nos iríamos a esta tablita a seleccionar lo que necesitemos, y entonces el coeficiente se multiplica por la diferencia de temperaturas. Al resultado se le suma 1 y luego se multiplica por la longitud inicial. Quiere decir que si la temperatura final es más grande, pues este resultado nos va a dar positivo. Desde aquí hasta acá nos daría positivo, y quiere decir que el resultado de los corchetes pues siempre va a ser mayor a 1. Sin embargo, si la temperatura final es menor, esta parte nos da negativo, entonces esto de aquí nos da negativo, y el resultado de los corchetes nos va a dar menor a 1. La dilatación lineal, que viene siendo qué tanto aumentó, qué tanto disminuyó, pues va a ser longitud final menos longitud inicial, que como mencioné en la diapositiva anterior, si aumenta la temperatura, este es positivo, y si la temperatura disminuye, entonces este de aquí, el resultado de este sería negativo. Entonces, donde estas son lo que significa cada variable: longitud final, longitud inicial, temperatura final, temperatura inicial, dilatación lineal, que viene siendo el cambio, contracción o expansión, dependiendo del caso, y el coeficiente de dilatación térmica. ¿Qué es lo que va a pasar con los otros materiales? Bueno, pues cuando estamos hablando de superficies, pues lo que va a cambiar nada más es la formulita, que aquí en lugar de usar L de longitud usamos A de área, es igual a área inicial por 1 más, y aquí vamos a cambiar al coeficiente de dilatación térmico superficial. Este coeficiente de dilatación lo vamos a obtener de la misma tablita, pero vamos a multiplicar por 2. Entonces, si estamos hablando de lo que viene siendo las áreas, pues el 25 lo multiplicamos por 2, el 19 por 2 para sacar el de la plata, el del cobre lo multiplicamos por 2, y a cada uno de ellos, de estos que tenemos aquí, sería 25, y luego le vamos a poner por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius, y luego 2.5 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius. Quiere decir que cada valor de le vamos a agregar esta partecita de aquí, y luego ya lo multiplicamos por 2 si estamos hablando de dilatación superficial. Para sacar el cambio del área, restamos el área final menos el inicial. Si la final es mayor, pues quiere decir que nos da positivo. Si se contrajo, entonces esto nos va a dar negativo, y luego pues este coeficiente, pues lo vuelvo a repetir, pues lo vamos a sacar de esta tablita, y me dice que el A con F significa área final, esta es área inicial, temperatura final, temperatura inicial, coeficiente de dilatación térmica superficial, es decir, para sacar áreas o superficies, y este es el cambio en la dilatación superficial. Finalmente, pues nos vamos a ir a la siguiente dilatación, que es la volumétrica, en donde ahora vamos a tener que multiplicar por 3 los valores que nos da la tablita. Me dice que para sacar el coeficiente de dilatación térmica volumétrica lo vamos a multiplicar por 3. Entonces, lo que nos dé alfa lo multiplicamos por 3, eso sería beta, y eso lo vamos a poner aquí. Entonces, si se fijan, lo único que va a cambiar en cada una de las diapositivas es que para la longitud usamos alfa, para el área sacamos gamma, y para el volumen vamos a usar beta, y beta lo multiplicamos por 3 debido a que son 3 dimensiones. Estas son las características o el significado de cada una: volumen final, volumen inicial, temperatura final y temperatura inicial, coeficiente de dilatación térmica volumétrica,
y dilatación volumétrica. Estas tablitas son referencias. En el libro pues vienen otras que pueden tener pequeñas diferencias, pero a fines de cálculo aproximado pues nos van a servir esta que tenemos aquí, que es la que voy a usar en los ejemplos que están a continuación. Bueno, vamos a empezar con lo que viene siendo la dilatación lineal, y me dice que tenemos a una temperatura de 10 grados, una varilla de hierro tiene una longitud de 3 metros. ¿Cuál será la longitud al aumentar la temperatura a 15 grados Celsius? Entonces me está pidiendo encontrar la longitud final. Me dice que mi longitud inicial vale 3 metros, y como estos dos van juntos, entonces los 3 metros van con los 10 grados, por eso este es inicial y este también es inicial. Y luego pues la final son los 15 grados, que viene siendo este de aquí, y como me dice que es hierro, yo me voy y lo busco, y aquí lo tenemos. Entonces sería 12 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius. Entonces eso es lo que tenemos aquí. Ahora sí, la fórmula de longitud final sería: longitud final es igual a longitud inicial por 1 más alfa por temperatura final menos temperatura inicial. La calculadora, pues si lo ponemos exactamente así como está, obviamente sin las unidades, pues me daría el resultado correcto. Obviamente en la calculadora este es un paréntesis redondo, pero pues el resultado sería exactamente lo mismo si lo respetamos así. Si no lo ponemos así, lo tenemos que hacer por partes. La jerarquía de operaciones me dice que primero se hace el paréntesis de adentro, es decir y luego se multiplica por después se le suma el 1 y finalmente se multiplica por el 3 de afuera. Quiere decir que este sería el paso. 15 menos 10 nos da 5, y luego 5 por 12 nos da 60. Aquí se eliminan los grados y se queda ya sin unidades, y luego al 1 le sumamos 60 y nos da pues 1.00000, 4 ceros, y luego el 6 y lo multiplicamos por 3 y nos da 3.00018. En este caso vamos a usar todos los decimales debido a que normalmente las diferencias van a ser muy pequeñas. Entonces en este caso de 3 metros va a aumentar a 3.00018 metros. Esta sería la longitud final. Quiere decir que esta parte de aquí vendría siendo lo que aumentó, o el cambio en la longitud. Los 3 era lo que teníamos y esto es lo que aumentó. Y pues con eso terminábamos nuestro primer ejercicio. Nuestro siguiente ejercicio nos pide cuál es la longitud de un cable de cobre al disminuir. Si aquí disminuye, quiere decir que vamos a tener menos de lo que teníamos. Entonces va a disminuir a 20, y con una de 50 grados medía 210 metros. Entonces quiere decir que y van juntos. Por eso los dos vendrían siendo inicial e inicial. Y pues ahora estamos hablando de cobre. Entonces aquí en el cobre me dice que es 17 por 10 a la menos 6. Por eso es lo que ponemos aquí. Igual pues vamos a usar la misma fórmula porque me pide encontrar la longitud final. Pero pues ahora en este desarrollo me da negativo. Al multiplicarlo por me da negativo. Y luego al 1 le restamos el 510 por 10 a la menos 6. Y entonces me queda menos de 1. Y al multiplicar pues me debe quedar una longitud menor a lo que teníamos. Quiere decir que lo que me falte para llegar de aquí a aquí, que en este caso sería 1 así, .1071 metros. Esto es lo que se redujo de los 210, se reduce esto y nos queda esta longitud final. En el siguiente caso ya vamos a estar hablando de lo que es un área. Entonces ahora vamos a usar la dilatación superficial. Quiere decir que me está pidiendo el área final. El área inicial vale 2.7 metros cuadrados. La temperatura inicial vale 20 grados Celsius. La temperatura final 41. Y en este caso nos está diciendo que tenemos vidrio. Entonces
aquí vemos que el vidrio vale 9 por 10 a la menos 6. Entonces pues mis fórmulas que voy a utilizar son estas dos. Voy a utilizar la del área final, pero primero tengo que sacar gamma, ya que eso lo voy a sustituir aquí en esta parte. Entonces primero sacamos gamma, multiplicamos 2 por lo que tenemos aquí, y eso nos da 2 por 9 nos da 18. En la calculadora esto les puede salir como 1.8 por 10 a la menos 5. Es un valor equivalente, entonces se puede usar sin ningún problema cualquiera de los dos. Entonces ahora sí sustituimos, lo sustituimos aquí, y luego hacemos la diferencia temperatura final menos inicial, y ahora sí todo esto pues lo metemos en la calculadora de manera directa. Nos daría 2.70 10 206 metros cuadrados. Quiere decir que esto de aquí es lo que está aumentando. Esto es lo que aumentó, que sería 0.0 y luego ya el 10 206. Entonces este es el área final, todo lo que tenemos aquí junto, y por lo tanto pues completamos el ejercicio. En el siguiente me dice: a una temperatura de 30 grados, una puerta de aluminio mide 3 metros de largo y 1.1 de ancho. Aquí no me está dando el área inicial, pero me está dando los datos para poder sacarla. Me dice cuál será su área final al disminuir su temperatura a 10 grados Celsius. Entonces pues estos son mis datos: el largo son 3, el ancho 1.1, la temperatura inicial 30 y la final 10. Y luego pues como estamos hablando de aluminio, pues nos vamos a ir a, aquí está la tablita, y me dice que el aluminio es 25 por 10 a la menos 6. Entonces pues estas son las fórmulas que vamos a usar. Primero que nada, esta no es fórmula del tema, pero pues como dice que es una puerta y este es el largo y este es el ancho, para sacar el área pues multiplicamos largo por ancho y me daría 3.3 metros cuadrados. Ese es un dato que necesito para poder empezar el problema. Y entonces ahora sí las dos fórmulas del tema. Entonces primero sacamos lo que viene siendo el coeficiente de dilatación. Aquí se me fue, aquí es 50 por 10 a la menos 6 o 5 por 10 a la menos 5. Cualquiera de los dos resultados serían válidos. Entonces aquí sí lo sustituí bien, multiplicamos estos dos, me daría menos 20, y luego lo multiplicamos por 50, me da negativo, y luego 1 menos ese valor pues nos va a dar negativo, y nos va a dar menos de 1, 0.9 y luego otros numeritos, y luego lo multiplicamos por 3.3. entonces vamos a ver qué es lo que pasa. En el primero nos queda menos 20, y luego por el 50 a la menos 6 nos daría menos 1 por 10 a la menos 3. Todo esto de aquí, de aquí en adelante, y luego al sumarle el 1 nos daría 0.999 y lo multiplicamos por 3.3. entonces me da 3.2967 metros cuadrados. Y listo, aquí terminamos el ejercicio. Y en el último ejemplo me dice que vamos a tener una barra de aluminio que tiene un volumen de 0.05 metros cúbicos. Al darme las unidades en metros cúbicos, pues yo debo identificar que esto es volumen. Y luego a 18 grados Celsius se calienta hasta 40. Entonces estos dos van juntos. Por lo tanto, pues así los ponemos. Y luego la temperatura final serían 40. Seguimos hablando de aluminio, por lo tanto seguimos usando el 25. Y luego me está pidiendo aquí el volumen final, pero también me está pidiendo cuál es la dilatación cúbica. Entonces me está pidiendo, esta es la dilatación cúbica o el cambio en el volumen. Entonces primero sacamos lo que viene siendo beta, multiplicando 3 por alfa, o sea 3 por el 25, y me da 75 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius. Eso lo vamos a sustituir aquí con la temperatura final menos la inicial, y luego le vamos a sumar 1 y lo multiplicamos por el 0.05, nos daría esto. Y luego para sacar el cambio en el volumen hacemos la resta de el volumen final menos el inicial, y nos quedaría únicamente esta parte de aquí, que sería .0000825
o 8.25 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Y con eso terminamos los ejemplos. Y les voy a dejar los ejercicios para trabajar de manera individual. Y la hacemos en la clase retroalimentación de esta semana, pues atendemos si se generaron dudas. Gracias, nos vemos en la siguiente sesión.